Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy vamos a tener nuestra mesa con los mejores encuestadores del país para hablar de la popularidad presidencial y cómo se perfila los distintos partidos rumbo a las elecciones intermedias del próximo año. ¿Cómo ha influido los casos de Ayotzinapa y de la Casa Blanca en el ánimo de la opinión pública nacional? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Desde su inicio, el actual gobierno no le ha ido bien en las encuestas. Inicialmente su argumento era que no les importaba lo que éstas dijeran en el corto plazo y que estaban dispuestos a asumir los costos de llevar a cabo cambios profundos necesarios para mover a México. Sin embargo, a 2 años de iniciado el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, las encuestas siguen reflejando una baja cada vez mayor de la aprobación de su gobierno. Y ahora, a 6 meses de las elecciones intermedias, cuesta trabajo pensar que el presidente y su equipo, ya ni se diga de su partido, el PRI, puedan seguir ignorando las encuestas, sobre todo dado que el mayor costo político de los casos de Ayotzinapa y la Casa Blanca los está pagando el partido del presidente Peña Nieto, cuya intención de voto cayó 10 puntos según una encuesta publicada el día de ayer por el periódico Reforma. Vea la caída de 10 puntos entre agosto y diciembre en las intenciones del voto por el PRI, 10 puntos en 3 meses. Bueno, y para platicar de lo que dicen las encuestas y cómo interpretar estos números, están con nosotros 3 destacados encuestadores y analistas políticos. Francisco Abundis, de Parametría. ¿Cómo estás, Paco, Leo? ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Buendía, de Buendía y Laredo. ¿Cómo estás, Jorge, Leo? ¿cómo estás? Y Ulises Beltrán, de BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Ulises, buenas noches. Ojalá. Bueno, pues creo que hay varios temas. Desde luego está el tema de las preferencias electorales, del impacto que ha tenido los casos de Ayotzinapa y de la Casa Blanca, pero yo les comenzaría con el tema, pues, de la popularidad presidencial. Ulises, tú vienes midiendo la popularidad presidencial desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué podrías decir de la popularidad que trae ahorita Enrique Peña Nieto? Bueno, lo primero que señalaría es la afirmación que hiciste. No olvidemos que el gobierno de Ernesto Zedillo empezó muy mal. Sí. Es decir, esa es la aprobación más baja que hemos medido. Fue poco más de 20% en enero de 1995. 20% de personas que aprobaban. Y tanto del acuerdo con la forma de gobernar del presidente Zedillo, obviamente era bajísimo, pero es espectacular lo que él logra para marzo, abril. Ya tiene casi 60% de acuerdo. O sea, un año después, dices. No, meses después. La manera como él maneja la crisis, quizás es la lección más importante que este gobierno no supo leer. Sí. O acuérdense que Ernesto Zedillo salió a decirnos la verdad reiteradamente. Yo recuerdo que había ya peticiones que por favor nos diga mentiras, ¿no? Sí. Porque ya no queremos saber que estamos tan mal, ¿no? Era crudísimo el presidente. Crudísimo en su manera de hablar, por eso adquirió credibilidad. Y entonces, en cuanto dijo esto se está mejorando, pues cosechó un acuerdo, vuelve a bajar después por mayo, pero luego mantiene una tendencia ascendente. Y termina muy bien. La mitad, termina bien, termina en la media de todos. Sí. O sea, porque hay que entender que el acuerdo también tiene una especie de cíclico, tienes algo de cíclico, tiene algo normal más allá de la coyuntura. De hecho, los primeros 3 años son muy variables por las coyunturas, pero la segunda parte de los sexenios suele seguir una tendencia patrón muy natural, muy normal, muy sin muchas cosas, que por cierto es así, es decir, empiezan alto, bajan hacia mitad del sexenio y luego suben hacia el final, ¿no? Y la salida también es peculiar para cada uno, no es la misma para todos, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, no es la medición más baja que hemos visto. 1995 es que es bueno la crisis de la crisis económica, ¿no? Es cuando está el acuerdo, pues similar a aquel con el que empieza el presidente Peña Nieto. Empieza con 50% de acuerdo, más o menos, dependiendo de
a la casa encuestadora, la medición, etcétera, pero efectivamente por ahí no es Ayotzinapa lo que causa la caída del acuerdo con el presidente Peña Nieto, es evidente y claramente, como en una gráfica que publicamos en el Excelsior hace 8 días, hay un momento crucial que es julio del 2013, que es cuando el secretario de Hacienda sale a decirnos que la cifra de crecimiento que les había anunciado no es tal, sino que es mucho menos, y entonces el acuerdo empieza a caer de manera sistemática, luego empujada una vez más por cierto, por el mismo personaje, no es nada, ¿no? Por el secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda, que nos dice que tenemos que pagar más impuestos, la reforma fiscal, y de ahí llega a la parte más baja, que es entre octubre y febrero de 2013-14, de 36-37%, se recupera de alguna manera, no gran cosa, llega a 42% en septiembre, y luego viene el tema de Ayotzinapa y lo que hemos vivido, que produce otra caída importante entre septiembre, octubre y principios de noviembre. Ahora, lo que sí ha crecido muchísimo, Jorge, es la desaprobación, ¿no? Sí, o sea, en la medida en que cae la aprobación, pues la gente se puede ir a, digamos, los indecisos, los que no contestan, o se puede ir a la desaprobación, y se están yendo a la desaprobación. Sí, realmente lo que vemos con la introducción de las reformas, o sea, recordemos que en agosto de 2013 es cuando se anuncia la reforma energética, las movilizaciones de los maestros empiezan finales de agosto, y todo septiembre, octubre de 2013, y ahí es cuando vemos un crecimiento constante de la reprobación. De hecho, ya para octubre, noviembre, ya lo que tienes es un país dividido, ¿no? Prácticamente la mitad reprueba la gestión del presidente Peña, la otra mitad lo aprueba. Como bien dice Ulises, cuando se aprueba la reforma fiscal antes, diciembre, pero también una vez que se implementan los impuestos, baja sustantivamente la aprobación presidencial, pero después se recupera un poco. Ahora, sigue la división del país, y ahorita lo que estamos viviendo, digamos, a raíz del caso Ayotzinapa, pues es claramente ya una polarización, ya no es una división antes a mitades. Ahorita ya lo que tenemos no solamente es una polarización, digamos, de la sociedad, quienes aprueban y quienes rechazan, pero además digo polarización porque hay un componente, digamos, de indignación, de enojo, de coraje que no tenías, digamos, en el otro. ¿Y eso sí se mide en las encuestas? Lo puedes preguntar, y yo creo que esa es una diferencia sustantiva con la comparación con Zedillo. Creo que lo de Zedillo es muy claro, la receta es muy clara. Estaba muy claro cuál era el origen del problema, que era económico, y también estaba muy claro quién era el responsable, que era el gobierno anterior. Sí, el de Salinas. El de Salinas. Aquí no te queda claro cuál es el origen del problema, ¿no? La economía, que lleva 2 años estancada, y que si tú correlacionas índice de confianza del consumidor con aprobación presidencial, hay una alta correlación. Tú lo has hecho, claro. ¿No? Después tienes el caso de Ayotzinapa, donde empieza sustantivamente a aumentar el rechazo a la gestión presidencial, y después tienes otro elemento que ocurre simultáneamente con el anuncio del procurador, que es cuando se da a conocer todo este escándalo en torno a la Casa Blanca, ¿no? Entonces tienes efectos simultáneos, y en última instancia el tema de de seguridad, no te queda claro quién es el responsable, quiénes gobiernos municipales, gobiernos estatales y el gobierno federal. Entonces tampoco está muy claro quiénes son los responsables de los problemas, ¿no? Y eso yo creo que dificulta mucho más enfrentar y tratar de encontrar una solución al problema de la caída en la imagen presidencial. Mira, yo veo dos momentos que se vienen prácticamente en los 2 años, ¿no? Tal vez en la versión que difiero de se está cayendo el presidente, yo diría más bien se cayó hace mucho tiempo. Y de hecho hay en algunas series puntos más bajos por ahí. Es un poco lo que dicen tanto Jorge como... Así es, que es un dato un poco contraintuitivo, pero que generaría otras preguntas, ¿no? Es decir, se cae en 2013 básicamente durante todo el año, la pendiente es negativa, el punto más bajo es diciembre, enero, que yo creo que se da una mezcla pues entre incremento de impuestos, sobre todo en la frontera, se notó mucho el tema del IVA, pero y para otras zonas como el DF fue el incremento del precio del metro, es decir, se dieron una combinación de factores que lleva eso, según algunas series, la propia es el punto más bajo.
Y ahí Estás hablando a principios de este año. Principios de este año. Desde ahí ha sido una especie de sub y baja, sí, ¿no? Pero nada sustancial. Y lo que es extraño para este país es que los niveles de aprobación sean tan bajos o los de reprobación sean tan altos, es decir, que la línea roja de reprobación se cruce sobre la verde, que sería de aprobación. ¿La reprobación en cuánto está más o menos ahorita? Están como en 60, 57, 60. 60% de las personas reprueba la gestión del presidente. Daría como lo mides, si lo fuerzas, no aprueba. O no la aprueba, si lo fuerzas o lo desaprueba. Exacto. Y cuando te referías a ambientes, una forma de ver esto, y esto sobre todo lo tienen muy claro en Estados Unidos, es el nivel de intensidad en la desaprobación. Claro. ¿No? Entonces te puedo dar que el aprueba mucho está en 13 puntos, el aprueba poco está en 31, el desaprueba poco en 13 y el desaprueba mucho casi en 40. Híjole. Es decir, la mayor parte del desapruebo es intenso, no es nada más y la aprobación es muy blanda, digamos. Exacto, es 13 puntos, él aprueba mucho. Ahora, dado los indicadores económicos, dado los indicadores de inseguridad, una pregunta pertinente podría ser, sobre todo si lo comparas en el mundo, ¿y por qué no está más bajo? Porque si ves otros países en el mundo, trae la misma aprobación que Manuel Santos, que están creciendo a 5 puntos. Trae mayor aprobación, o por ahí, como Dilma Rousseff. Bueno, déjame lanzar una hipótesis. Supongo que son los priistas los que siguen manteniendo la aprobación del presidente. Ahí, esa sería una. Si se hace el cruce. De hecho, sería una de las razones por las cuales la aprobación en otros países es muy baja es por la debilidad de su sistema de partidos. Digo, un caso clásico es el caso peruano. Siempre los presidentes peruanos acaban en 12, 15, en un dígito de entre 10 y 20%. Acá sigue siendo el PRI, ¿no? Digamos, los que se identifican con el PRI, los que aprueban al presidente. En general, y lo contrario, claro. O sea, ahora, podrá haber otras explicaciones. Una es porque te pasen otros indicadores, los indicadores de felicidad, que si en buena parte de las escalas siempre estamos a la alta. Nosotros siempre somos el país más feliz del mundo, ¿no? Bueno, exacto. A eso voy. Pero eso ya tenemos un comportamiento sistemático donde parece que nos cuesta trabajo reprobar, donde parece que somos más felices. De hecho, si ves las gráficas de Gallup o del Pew, donde está la correlación de ingreso con felicidad, es una línea bastante, digamos, todos los países se mueven en función de esa línea, en la correlación. México es lo que se conoce como un outlier o dato aberrante o dato fuera de rango, donde somos infinitamente felices con un ingreso muy bajo, ¿no? Somos los más felices de América Latina, por hablar de un ejemplo. Esa sería una, ¿no? Otra que podrá ser interesante. ¿Y eso ha bajado en las últimas semanas? No, en las últimas mediciones seguimos siendo muy felices. O sea, el país se lo está cargando el pintor, pero yo creo que hay diversas formas de preguntarlo. Creo que serían estas las series comparables de estudios que hay en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, y te doy otra hipótesis. Podría haber lugares del país que no les esté yendo tan mal. Es decir, puedes tener tasas de crecimiento en Sonora de 5 puntos, Nuevo León, todo el Bajío, Yucatán, Baja Sur antes del ciclón. Es decir, puede que para estar creciendo a 2, algunos tienen, y si 14 estados están creciendo, quiere decir, exacto, en la economía si la tasa es 2 y solamente 14 estados están creciendo, quiere decir que buena parte de ellos tienen tasas por arriba del promedio nacional de 4 o 6 puntos. Pero tenemos fenómenos nacionales, o sea, si tú ves por ejemplo los datos de Coneval, que tiene que ver con la capacidad, con el poder adquisitivo del ingreso, no el índice de tendencia alimentaria de la pobreza, lo que ves es un deterioro del poder adquisitivo principalmente en zonas urbanas, entonces no es de regiones, el aumento de precios te está afectando todas las regiones, particularmente la zona urbana. Pero mira, te voy a hacer la correlación, te explico a mis tías de Puebla. O sea, la correlación perfecta es 1, es decir, cómo se mueve una curva respecto a otra, lo perfecto es 1, 0 es que cada una se mueve por su lado. Exacto. La correlación entre la opinión el desacuerdo y la opinión de que la economía está mal, está peor que hace un año, para Enrique Peña Nieto es de 0.95. Es decir, entre el desacuerdo y pensar que la economía está peor que hace un año,
es casi la misma curva. Sí, sí. En el caso de Calderón es muy interesante porque es 0.36. Mira, se logró Eso es desvincular, muy pero porque el gran tema era la seguridad, ¿no? No, uno, el tema, la agenda que él puso era la seguridad, y sí. Segundo, supo desvincularse de la crisis del 2008. Sí, porque si era... ustedes recuerdan, hizo toda una serie de declaraciones. No, y era mundial. Era mundial y no teníamos la culpa. Pero- y luego, pero la hay de otra Peña razón. Nieto, déjame terminar nada más esta, la correlación entre Peña Nieto y de Peña Nieto, ya lo dijo, no, Ya lo dijo. Perdón, me faltó Fox, que es Fox. de .87. O sea, esta es la mayor de Esta es la mayor de todas, están perfectamente. Y no olvidemos que las cifras agregadas pueden ser todo lo bonita que sean, pero las de veras son devastadoras. El año económico pasado para el consumidor Sí, fue terrible. ha sido terrible. Sí. Cada vez verán ustedes botellas más grandes, ofertas más, para que le alcance a la gente a consumir, buscar estrategias. Nada más te hago saber que del índice de precios al consumidor, que creció 4.17, los pecuarios, es decir, la carne, subió 13.6. Los energéticos 7.23, los agropecuarios 7%, los precios y tarifas gasolina y luz y demás 6.7. Y los impuestos. Los mercados, las colegiaturas 4.30. Sí. Alimentos a las mascotas, por cierto, bueno, hay que darle otra vez fideo a las mascotas porque subieron 19%. Bueno, ahí sí por la... por Concentrados el para impuesto. refrescos 11%, papas fritas similares 11%. Pero hay- Quienes tenemos que ver con este término con industrias del consumo y le hacemos cosas a ellos, están preocupadísimos porque ha sido un año terrible para el bolsillo de muchos mexicanos. Ha sido un año muy complicado, muy caro, subieron muchos precios fundamentales, que no digo que sea deliberadamente ni con mala fe, el gobierno esconde en un gran promedio de 4.17, que es lo que ha variado el petróleo. La inflación. Hay que ver los específicos. Lo que es tu comidita del mediodía te cuesta entre, pues yo creo, 15 o 20% más que hace un año. ¿Tú querías decir algo? Sí, hay otra razón por la cual el impacto de la economía es mucho más fuerte en el caso de Peña que en el caso de Calderón. Y en una parte tiene que ver con el posicionamiento de los partidos. Digo, el PRI tradicionalmente hace énfasis en que es un partido que da resultados, que sabe cómo gobernar, ¿no? En cambio, Calderón dijo, la crisis económica no es mi problema, es la crisis que vino de fuera. El Pacto por México, al centralizar la toma de decisiones, también puso al presidente como el responsable de todo lo que pasa y deja de pasar en el país. Entonces, no es tan fácil evadir la responsabilidad de diversos actos, precisamente porque todo el posicionamiento de estos años fue decir, estamos tomando aquí las decisiones. Entonces, Bueno, a ver, déjenme hacer una pausa. Yo les voy a preguntar a ustedes si a estos niveles se tiene que preocupar ya el presidente o no. Y segundo, pues también la parte electoral que viene, ¿no? O sea, quedamos que íbamos a hacer estas mesas cada mes porque vienen las elecciones. Entonces, pues, ¿cómo ven las elecciones? Yo ya, por lo pronto, ya veo a Morena casi alcanzando al PRD. ¿eh? Tu En pregunta una es encuesta, con ¿no? respuesta corta o larga. ¿Se tiene que preocupar? Sí. Bueno, ya, pero ¿por qué? ¿No? Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos con Francisco Abundis, Jorge Buendía y Ulises Beltrán. Estamos hablando de las recientes encuestas de popularidad presidencial y también de cómo se perfilan los distintos partidos rumbo a las elecciones intermedias del año que entra, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Bueno, seguimos aquí en nuestra mesa de encuestadores, nuestra tradicional ya mesa mensual de los encuestadores. De aquí a que termine la elección, pues cada vez la tendremos más porque va a ser sin lugar a dudas el tema del año que entra. Y bueno, estamos hablando ahorita del tema de la popularidad presidencial. Terribles los números del presidente Peña Nieto, ya lo vimos, tienen que ver con, desde luego, la mala economía que está pasando el país, en últimas fechas también con los otros escándalos de corrupción,
inseguridad, el tema Ayotzinapa, etcétera. ¿Se tiene que preocupar? Tú decías, sí se tiene que preocupar. Hay un dato que habría que agregar al tema de evaluación de la economía, que es la medición personal prospectiva. Sí, ¿cómo te va a ir el año que entra? Así es, ¿no? Está cómo ves tú al país en el pasado, cómo ves al país en el futuro, pero tú cómo te ves en el futuro es la fundamental, porque si no tienes expectativa de futuro, pues básicamente tienes un ciudadano, una población deprimida. Sí. Esta administración empezó con una expectativa de futuro muy alta. Pues es decir, nada más para agregar. O sea, la vendieron, pero no permeó. Pero estaba, digamos, en medición, estaba en niveles que dejó Calderón, básicamente, salvo 2007-2008. O sea, nos va bien. Con la que nos va bien. Esa se perdió muy rápido, se perdió en 6 meses. Fíjate. Y hoy prácticamente la línea de no me va a ir mejor rebasa con mucho la de creo que me va a ir mejor, ¿no? O sea, la distancia entre una curva y otra se está ampliando. Y ese sería el dato, yo creo, de los muchos. ¿Cuánta gente piensa que no le va a ir bien? ¿Tienes ese dato? Sí, tenemos, en el mes pasado teníamos hasta 43 puntos, el último que tenemos es de 40. 40% de la población piensa que no le va a ir. Que su situación empeorará. Empeorará el año que entra. Y la que cree que mejorará es 29%. No, bueno, pues. Entonces, esa distancia es la que yo creo que te habla. Yo te digo, si me preguntaran esa pregunta ahorita no sabría qué contestar, ¿eh? O sea, sería no sabe, no dirías que te iría mal. Pues es que como está la economía, como está ahorita lo que está pasando, pues digo, con la devaluación del peso, pues nos estamos siendo más pobres, ¿no? Relativamente los mexicanos. Sí, bueno, ¿todos? Se va a encarecer muchas pues cosas. Todos. Sí, entonces, además de la devaluación es eso, es una pérdida en el poder adquisitivo de tu moneda. Pero lo que más impacta la aprobación presidencial no es la percepción de economía personal, sino percepción de economía del país. Si tú correlacionas, y esos conceptos, esos indicadores están en el índice de confianza del consumidor desagregados, más la expectativa de compra de bienes duraderos. Si tú correlacionas esos diversos indicadores con la aprobación presidencial, la economía nacional, tanto la parte retrospectiva como la parte prospectiva, es la que impacta más la aprobación, ¿no? Por una razón muy simple. En la parte de economía personal, y tú ahorita lo decías, no sé si debe ir mejor o peor. ¿Tú sabes? Bueno, ustedes son encuestados, a ustedes les va a ir bien porque es año electoral, Leo. A ti no, que eres comentólogo. Pues no sé, de verdad te lo digo con pero lo que voy es, no le atribuyes, la gente no le atribuye su destino económico al gobierno exclusivamente. En cambio, la economía nacional sí es responsabilidad del gobierno. La economía personal es una parte mía y una parte de la empresa donde trabajo y otra parte del gobierno federal, pero no es exclusivamente del gobierno. De las encuestas. O sea, las encuestas sirven para medir lo que traes en la cabeza en ese momento. Son menos eficientes para lo que pasó y lo que va a pasar. O sea, porque bueno, es una opinión que tú mismo no tienes forma para lo que pasó en este momento. No sirve para eso, para saber qué trae la cabeza en el momento en el que se encuentra. La razón seguramente esta misma está altamente correlacionada con la opinión de que la economía está peor. Te apuesto que la correlación entre peor y estará peor es muy alta. Exacto, ¿no? Me fue mal antes, me va a ir mal. Entonces digo, no quiero decir que la gente, sí, ciertamente vemos más de una señal preocupante hacia adelante, ¿no? Obvio, pero sería cuidadoso nada más con eso. Realmente están reflejando la percepción de la economía actual, ¿no? Pero lo que te muestra... Ahora, estamos preocupados por la aprobación. Al final es este dato cómo se refleja en la preferencia electoral. No, pero a ver, antes de que entremos a la preferencia electoral, que le vamos a dedicar un buen rato a eso, se tiene que preocupar Ulises, el presidente, de esto. A ver, yo veo otro presidente reformista, modernizador, que fue Salinas, porque era tremendamente popular y le importaba muchísimo lo que hacían las encuestas. A ti te consta porque tú eras su encuestador. Bueno, nunca me preguntó, pero sí le preocupaba. Sí, le preocupaba. Le ocupaba el tema. No hay una presidencia moderna, y eso fue lo que inauguró Carlos Salinas, que no tenga una medición de opinión pública regular y continua, ¿no? Por eso, pero este gobierno dijo, yo no voy a ver las encuestas, porque si veo las encuestas pero no sí la veía, ¿no? Sí la veía. No voy a atender las encuestas, que es distinto, que es otra cosa, ¿no? O sea, y ese es un poco lo que le pasó a este gobierno, y es que adelantó las expectativas de crecimiento económico que dan las reformas, que yo creo
creo que son ciertas y se cumplirán en algún momento, Sí. las adelantó como si ya estuvieran ocurriendo, y lo malo no es que no haya leído las encuestas, lo malo es que no leyó las cifras económicas Sí. y no se dio cuenta que había que la economía estaba pasando problemas difíciles, y no habló de la economía del presidente, sino solo como la gran economía que viene. Bueno, tampoco el secretario de Hacienda nunca. Particularmente el secretario Sí, de el secretario de Hacienda no habla de cosas malas, ¿no? Exactamente. Manda subsecretarios Exactamente. ahí, ¿no? Lo cual creo que es un defecto grave. Sí. Yo creo que si el gobierno no toma el tema económico por los cuernos, le entra, lo liderea, va a seguir en problemas, ¿no? Ahora, ¿cuál era tu pregunta? Sí, se debe de preocupar el presidente, Bueno, ¿no? se de debe. la aprobación que trae, tan baja que trae. ¿Para qué le sirve la aprobación presidencial a un presidente? La teoría, Kernel, el gran Samuel Kernel, que Sí. se llama Going Public, ¿no? Sí. Apoyándote en el público, dice Para que es sacar tu tu voto. gran capital frente Sí. a los partidos de oposición, ¿no? Que nadie se va a oponer a un presidente popular y todo el Sí. mundo se va a oponer a un presidente impopular. Digo, basta leer los periódicos últimamente para ver que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Ya es el punching bag, el gobierno, ¿no? Ya es Sí, ya se lo agarraron de piñata. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues lo que importa es hacia la elección. Es decir, si el presidente o el partido del presidente tenga una derrota de tal tamaño que no logre ni con sus aliados la mayoría simple en el Congreso. Todo parece indicar que eso es poco probable. Entonces, el problema de la elección que sigue es que es medio intrascendente, Sí. porque por la manera como está constituido y como integramos la Cámara de Diputados, la alianza, o sea, con pocos votos puede sacar muchos lugares el partido en el poder, y con sus alianzas con el PRI y con el Verde. Partido Verde y Nueva Alianza, puede llegar a una mayoría simple. Es decir, Que ya aún la tiene si hoy. aún si Ya la tuviera tiene hoy. consecuencias en la preferencia por el PRI en el momento de la elección, por la manera como integramos el Congreso, repito, a mí me parece que no debe estar tan preocupado por eso. ¿Se debe preocupar o ya pasamos Sin lugar a otro tema? dudas, Sí. porque creo que parte de la debilidad de la aprobación presidencial tiene que ver con que no ha sabido vender las reformas, ¿no? Aquí, digamos, la comparación con Salinas es por qué Salinas pudo de alguna manera generar expectativas de crecimiento económico, de entrar al primer mundo con el TLC, mientras que aquí con ninguna de las reformas lo ha logrado, sino que por el contrario son de los elementos que mayor rechazo. No voy a entrar en detalle, creo que es mucho más fácil imaginarnos el éxito, o fue más fácil imaginarnos el éxito del TLC, ¿no? Nos veíamos comprando en las tiendas que aquí iba a ser con Estados Unidos, y es mucho más difícil imaginarte el éxito de la reforma educativa. Pero fíjate, pero por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones ya tiene rápidamente Un efectos beneficio, positivos. claro. Uno, se va a la larga distancia en telefonía fija el año que entra, pero mira, yo ayer renové mi plan de celular, está a la mitad. A la mitad está por la reforma en telecomunicaciones. Ya hay una Sí, concreta. pero, o sea, ya hay concretamente, y Leo, yo he estado revisando los... Pero el componente del gasto celular en tu gasto... Y no te lo han dicho, o sea, vaya, ya hay beneficios Sí, por la pero el reforma. Ese es componente mi del punto. gasto celular en tu Sí. ingreso y en tu gasto Sí, sí. es mínimo. Ahora, O sea, no, nadie pero le cae bien, a nadie le cae mal, pero ¿no? vaya. Sí, pero no es que se En va a hacer un driver. mar de malas noticias. Ya va a votar por el PRI, pues, ya le bajó el celular. No digas En eso, tu, ¿no? en tu Para pregunta nada. fundamental, ¿se debe preocupar o no? Y por eso pasé a la parte electoral, porque el Going Public al cual se refiere Ulises habla de un mecanismo donde el expresidente Reagan convocó al Congreso para que le diera la razón a él y el Congreso al público y que el Congreso no estuviera en medio. Ese es el efecto del Going Public. Sí, para presionar al Congreso, sobre todo. Por eso decía, bueno, si estamos en la parte económica, primero nos preocupamos por el nivel de aprobación, pero al final es lo económico, cuánto está afectando lo electoral o cuánto lo va a afectar en el 2015. Y yo creo que ahí pasamos a la ecuación de qué tipo de elección vamos a tener. Intermedia, con 9 gobernaturas, donde en las intermedias lo que importa son mucho las maquinarias partidistas, 2/3 partes del país está gobernado por el PRI. Todos estos efectos de los cuales estamos hablando se basan en la hipótesis de que el acuerdo presidencial o la aprobación van a impactar lo electoral, y el mecanismo parece que no es tan sencillo, o por lo menos no va a ser así en esta elección, y lo vemos en las mediciones electorales. Ahora, a ver, yo quiero regresar más al tema de reformas. ¿Por qué le debe preocupar al presidente?
porque si las reformas no son populares o generan o tienen mayor apoyo, se pueden revertir más adelante. O sea, hay muchas fuerzas, hay muchos actores, reforma educativa es clarísimo, ¿no? Tú tienes, quizá no en esta elección, 2018, cambio de partido en el gobierno, cambio de coaliciones, las reformas se pueden revertir. Una de las partes fundamentales precisamente de un presidente fuerte es que sus medidas también son apoyadas, ¿no? Aquí es parte, del conjunto tanto de la gestión presidencial como de las reformas que ha implementado, y yo creo que se debiera preocupar por eso, porque esto se puede revertir más adelante. Ahora, no son tan fáciles de vender. Esto que acabas de decir es lo más evidente. La educativa no es tan fácil, ya no es la fiscal. Sí, bueno, es que esa no hay forma. Sí, y la energética todavía al revés, te van a subir la gasolina el próximo mes sube 3%, creo, es que en lugar de hacerla mensual, van a hacer el choque en enero y mientras está bajando el precio del petróleo. Porque para muchas de estas reformas necesitas efecto de demostración, necesitas que tu recibo de luz o tu recibo de gas baje, es decir, el discurso ya no alcanza, ¿cuántas reformas faltan? O sea, aquí lo que importa es cuál va a ser el trabajo. Lo que está en juego es la integración de la Cámara de Diputados para la segunda parte del sexenio y las gubernaturas, obviamente, ¿no? Pero realmente lo sustantivo para el presidente es eso, cómo queda integrado el Congreso hacia la segunda parte de su sexenio. Yo creo que hay poca legislación, que ya no hay una reforma constitucional a la vista, ya no hay grandes reformas a la vista. Pero yo creo que sí hay otro tema, Ulises, que si le va muy mal al PRI, los propios priistas se le van a empezar a revelar al presidente. Porque van a decir, este presidente, he's not delivering, ¿no? O sea, no está entregando resultados. Pero por cierto, tú ya eres presidente, manito, pero lo que nosotros queremos como priistas es seguir en el poder. O sea, tendrá una sucesión presidencial complicada. Siguiendo con qué bueno que sigues, exactamente. Siguiendo con el símil estadounidense. ¿Cuántos candidatos del PRI de zonas fronterizas quisieran que los acompañara el presidente Peña? No, ahorita ninguno, no. Después del aumento al IVA. Sí. Yo creo que todos, porque hay un microchip priista. No, yo he estado en la frontera y están enojadísimos. Pues como no, le subiste el IVA de una manera espectacular. Están enojadísimos. Pero ese es otro tema, se le puede complicar la gobernabilidad al presidente, no solamente con la oposición, sino dentro de su partido. Sí, y de hecho, hoy día, ¿quién va a ser el líder del PRI? ¿No? ¿Quién puede suceder al actual líder? Es una pregunta que ya ahorita es un empleado del presidente, no hay duda, es un como hombre es inherente a un gobierno. Claro, ¿no? Así es, pero la pregunta es que yo empiezo a ver en las columnas, es que ¿por qué los priistas no salen a defender más a su presidente, etcétera? Pues porque también leen las encuestas, creo, ¿no? ¿O no? Pues no todos, pero sí algunos. Bueno, y están percibiendo un presidente débil frente a la opinión pública. Y otra vez, yo creo que esta idea de diferir, pero no es solo de vender las reformas, es que de verdad hay unas que son o invendibles o a menos que no veas un efecto práctico de tus recibos, todo lo demás ya no alcanza comunicativamente. Es decir, la comunicación tiene sus límites. Bueno, y mientras tanto la economía mal, ¿no? O sea, porque si la economía estuviera bien, creo que podrías vender mejor las reformas, incluso podrías decir ya se están viendo los efectos te da igual, de la reforma. El margen de tolerancia es mayor. Entonces, el tema, para concluir, lo que está pesando muchísimo es el tema de la economía, pero sí, antes de irme al tema electoral, que sí le quiero entrar duro a ese tema, he visto muy pocas encuestas sobre el tema de la Casa Blanca, y he platicado con algunos de ustedes y me dicen, bueno, pues es que la gente que se está dando cuenta, ¿no?, de que hay corrupción, como que ya lo toman como algo dado, Paco, como algo, pues sí, puede ser que ahí está en la casa del presidente, sí, ¿qué? Y así es esto, ¿no? Entonces, medir ese efecto de si le indigna a la gente, si le enoja a la gente, si le irrita a la gente el caso de la Casa Blanca, pues es un reto para ustedes, ¿no? Yo creo que el impacto es fuerte, pero como bien señalas, es un efecto difuso. Sí. Porque igual que pones ese ejemplo, puedes hablar de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasó con tal gobernador, de lo que pasó en tal lugar. Es decir, que el tema aquí es que el que sea el presidente
obviamente le da otro rango a alguien que debería estar fuera de ese rasero, digamos. Sí. Entonces, si bien lo aminoras como golpe, no deja de ser un golpe, que en el cual todavía no vemos los efectos. Es que eso es lo que quiero... Pero hay dos formas de medirlo, directa o indirectamente. Sí. El efecto de un evento, ¿no? Directamente es preguntar sobre la Casa Blanca, Y ¿qué cuánta piensas? gente sabe. Sabemos. Sí. Ni a nadie le va a gustar y todo el mundo va a opinar mal, Sí, ¿no? exacto. Indirectamente es ver la serie de tiempo, como el cambio en el antes y el después, y es muy muy claro, digo, es difícil separar el efecto de la conferencia de prensa del procurador con lo de la Casa Blanca porque ocurrieron simultáneamente, Sí. pero por ejemplo en el electoral, digo, yo levanté mi última encuesta pública, la levanté justamente cuando se dio a conocer, entonces no incorporé el efecto. Sí. La encuesta de Reforma, que es posterior a la mía, 10 trae un efecto clarísimo de caída del PRI de aproximadamente 5 o 6 puntos porcentuales. Entonces tú lo puedes ver muy claro el impacto electoral de Bueno, en la casa. efectiva 10 puntos. Sí, pero lo está haciendo efectivo. Por eso, de 40 puntos, quitando los indecisos, Así de es. 40 De puntos 40 a 30. a 30. Sí, ahí tienes incorporado O sea, también perdió efecto el Ayotzinapa. 25% de sus ¿No? de las intenciones. Pero, Ahora, por ejemplo, depende de la aprobación serie. también Sí. sigue subiendo el rechazo y sigue cayendo, ¿no? Pero tiene que ver con la Casa Blanca, ¿tú crees? Hay una parte que sí, cuando la primera dama A ver, sale en televisión nacional a hablar del tema, pues lo socializó en usted diría Pues el 80-90% por eso no de la querían ni población. hablar del tema, ¿no? Pero Así es. Los pobres científicos sociales, el mayor problema que encontramos cuando logramos hacer estas cosas es precisamente Causalidad, medir los efectos, separarlos, identificarlos como propios, y hay modelos y se hacen Sí. cosas, se intentan, etcétera. Sí. El problema con el tema de la corrupción, que es en este caso el que está vinculado a y estoy diciendo algo de lo que no estoy seguro, que no he comprobado, es que es una constante. La Casa Blanca pues, lo puede subir un poco, lo baja un poco, es una constante porque está hasta arriba. Sí. Y según intuyo, con pocos efectos, por ejemplo, en el voto por el incumbent, por el partido en el gobierno, en las preferencias electorales, etcétera. Entonces, sí, como dice Jorge, aquí lo que hay que ver es el efecto en el momento. Pero ¿cómo puedo separar yo la Casa Blanca de Ayotzinapa, de la manera como habló el procurador, de la caída de la economía que estoy reportando, etcétera, ¿no? O sea, se juntan Yo creo, muchos factores. intuyo, Y es muy difícil separarlos. Sí. Intuyo que está tan arraigado es decir, es un tema tan arraigado en la percepción del público sobre los políticos que explica poca varianza en el cambio de preferencia o de aprobación de Ahora, lo cierto es que, y eso ustedes lo tienen muy medidos, el tema de la corrupción es un tema pues que la población mexicana desgraciadamente ni le preocupa mucho. Descuenta. Y que está descontando. Ah, sí, que lo agarraron robando. Pues, ¿qué esperabas? Así ¿No? son, ¿no? Así es. Ahora, Es un evento, digamos. el por efecto ponerlo de esta manera. hoy es Pero es noticioso. el efecto adicional. Pero ahora ese digamos, razonamiento ya puesto en el presidente, creo que sí puede ser. Y tan temprano, ¿no? y tan, A 2 tan años. evidente. Así ¿no? es, porque Sí. generalmente ese tipo de escándalos se tapaban No digo- ya cuando eran expresidentes. No digo que no lo puede, que no tenga efecto. Lo que Sí. te estoy diciendo es que es muy difícil saber si fue Ayotzinapa o si fue Casa Ok. Blanca. Así es. ¿Tú querías decir algo? No, ¿Ya? Bueno, vámonos ahora al tema electoral y vamos a comenzar por, a ver, Morena, la gran pregunta que pusimos la vez pasada, ¿cuánto va a sacar Morena? Pues parece que Morena se dirige a así sacar más votos que el PRD y eso va a ser, hijo, fundamental. Ese va a ser el tema, yo creo, de la elección. Ustedes lo dijeron muy bien la vez pasada. Regresamos en un momento más. Regresamos a nuestra mesa de encuestadores y bueno, vamos a entrarle al tema ya de electoral. Las elecciones serán el primer domingo de junio. La vez pasada que ustedes vinieron, creo que una de las conclusiones que sacamos muy buenas fue una de las cosas que hay que seguir de cerca es cuánto va a sacar Morena. Y vi a ver si nos puedes poner, por favor, Iván, nuestro productor, la gráfica de la encuesta de Reforma. Ahí la tienen ustedes. Vean, hay una caída del PRD de 16% a 13% en efectiva, ¿no? Y está dentro del margen de error. Y está dentro del margen de error, pero sí al parecer habría una caída, ¿no? Que podría uno
decir que se debe a lo de Ayotzinapa, etcétera. Y hay un incremento de 7 a 9% de Morena. Tomando en cuenta el margen de error, que es más o menos 3.3%, ya prácticamente están empatados el PRD y Morena. Siguen estando cerca de los 2 dígitos Morena, depende de la medición, a veces sale por arriba, Sí. por debajo. Para nosotros nos pasó hace 3 meses. Que ya está en doble, Sí, o sea, más de 10%. Y lo platicamos, estaba en 8, 9, No, yo no tengo nada en ese sentido. Varía A según ver, la bueno. serie. En ese sentido, nuestra serie sí se parece mucho a la de Reforma, No, sí, ok. salvo que nunca ¿Ustedes hemos creen que tenido lo traen? tan- ¿6, 7%? 5 o 6%, ¿Tú, digo. Ulises? 6% generoso. Ahora, Sí. ¿creciendo? ¿Creciendo o no? No, es relativamente estable. Estable. ¿No? Sí. Y lleva una campaña activa ya de Sí. asociación de su persona López Obrador Claro. con Morena, que es básicamente donde esperas que se dé el efecto Pero electoral. entonces aquí sí hay una diferencia entre los encuestadores. Hay encuestadores que dicen, ojo, viene Morena creciendo, ¿no? Ujú, sí. Y otros Y que puede dicen, crecer, ojo, no. Morena está ahí estancado. Yo ¿no? no hablo del futuro porque Sí. no me pagan para eso, Sí. yo digo lo que me di y lo Sí. que tengo. Sí. Fíjate, lo que esto implicaría, según Reforma, el Universal publicó una Morena de 4% del 8 al 12 de noviembre. BGC de 15 del 19 de noviembre del 4%. Reforma del 20 al 23, que es cuando la levantó, una Morena de 9%. 20-23 de noviembre, sí. Esas son las fechas de las... Sí. O sea, ¿te parece, digo, a lo mejor no hacemos bien las encuestas algunos de nosotros, pero ¿te parece razonable que del 19 de noviembre al 20 de noviembre Morena pase del 4 al Ahora, 9? ahí podría haber un problema de medición. Siempre ha tenido el problema de medir a los más chicos, pues, ¿no? pues, sí, que, bueno, no ya está 9 no es tan ocurriendo chico, ¿no? ahorita, ¿eh? ¿No? No, Ahorita están saliendo. tenemos una presencia muy clara De los chicos. de los chicos. Bueno, de ¿no? un chico que está al aire, ¿no? Que es el verde. Pues sí, ¿no? Sí, el verde Ya está no en te campaña, para- desde luego. Para cualquier propósito. Que Reforma si lo pone en 11. En 11, sí. 5 o 6 puntos ya es un fenómeno. Es decir, perdón? ya es un fenómeno Morena. Es decir, Sí. un partido de nuevo registro, que a diferencia de lo que dice Monreal de que van a hacer en el Congreso, da la impresión que electoralmente ya nació. Sí, sí, sí. ¿No? Que eso es algo que no habíamos visto en alguien que está buscando su registro. Y yo creo que el verde y Morena, de hecho, una diferencia que tendremos nosotros con la serie de Reforma es que nosotros tenemos a Morena por arriba del verde. Mínimo en un punto, pero ellos traen 11 puntos y 9 puntos, nosotros traemos 10 puntos y 8 puntos. O sea, se Entonces, están peleando el cuarto lugar ya en tu serie Morena y el verde. así es. Según Reforma ya está es. peleando el verde con el PRD, el tercer lugar, 13-11. Pues sí. Es decir, Ahora, aquí el tema a mí me parece más interesante es si Morena saca más votos que el PRD, porque tú dices no me pagan para ver el futuro, pero si eso pasa en el futuro, se acabó el PRD. O sea, menos, ni siquiera, o sea, se acabó, ¿no? O sea, Mira, yo creo que el mayor impacto no va a ser el porcentaje de votos, Sí. sino todos los puestos de elección que pueda perder el PRD por la irrupción de Morena. Ujú. O sea, el impacto electoral de Morena puede acabar beneficiando al PRI sobremanera, ¿no? Principalmente Claro. por la Pues divide estructura el de voto de la izquierda. por la estructura de competencia, Sí. ¿no? Lugares como Guerrero, como Tabasco, como Oaxaca, Ciudad de México. algunas partes aquí del DF, Sí. simplemente los 10% que le quite, 10-15% que le quite Morena Entra el al PRD, entra el PRI O el PAN. ganando con O el 30%. PAN. Pero el PAN, la competencia con el PRI es en el norte. Ujú. Ahí básicamente Claro. es la caída del PRI beneficia prácticamente de manera automática a Acción Nacional. Pero estamos de acuerdo que la estrategia de López Obrador es que le vaya muy bien en la elección intermedia para desfondar al PRD y que haya una desbandada del PRD rumbo a Sí, Morena, sin ¿no? duda es ¿O no? su objetivo. Yo creo que ese es el objetivo, no hay que ser sabiondo para... Y es uno para- Y racional. es la de todos los partidos. Bueno, ¿no? claro, Quieren no, pero desfondar a al ver, que esté enfrente. López Obrador va rumbo al 18 y su primera aduana es en el 15, consolidándose como el líder indiscutible de la izquierda mexicana. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ese- ¿Cómo va a lograr eso? Pues sí. Evidentemente con una Desfondando Morena al PRD, ¿no? Ahora no es al único partido que está desfondando, porque se cree que es en la aritmética de la izquierda que va solo sobre el PRD. En realidad, Movimiento Ciudadano, PT, también hay razones de preocupación para ellos, Claro. porque parte de esos posibles 2 dígitos van a venir de ahí. Claro. ¿No? Entonces no es O solamente sea, tú el PRD. sigues viendo, digo, ya sé que no les pagan para ver el futuro, pero tú sí sigues viendo a Morena en los 2 dígitos, en junio. Desde el mes pasado. Pero tú ya crees lo que traemos. sí, ¿ustedes lo ven probable? ¿O qué tan probable?
pónganle una probabilidad de que Morena saque más del 10% del voto. 75%. ¿Tú? No sé. No sabes. ¿Tú? ¿Tampoco? Sí, cierto. Bueno. 50-50. Ok, pero bueno, digamos, ahí está. Y lo cierto, a ver, ¿y el PRD sí ha caído en sus series o no? El PRD está no relativamente sustancialmente. estable. Es que ¿Sí? el PRD ya ha caído. Mira, las elecciones intermedias para el PRD Le va siempre del nabo. siempre son. Y se queda, digamos, con su núcleo duro. Sí. Así es. Ahorita las diversas encuestas lo que tienes es... No, las caídas no son más allá del margen de error. Lo que sí tienes es, digamos, un deterioro o un aumento de los negativos, ¿no? En el Sí. posicionamiento. O sea, sí le está costando a Ayotzinapa. En términos de imagen, sí, Sí, sin sí, duda. ok, bueno. Pero le está costando Bueno, a por lo todos, menos, Leo. sí. Le está costando también al PRI muchísimo. Sí. Y yo creo que al conjunto del establishment político. Ahí también López Obrador hay algunas zonas donde le está costando. Sí. Creo que una de las consecuencias electorales de Ayotzinapa es el rechazo al establishment y que el efecto electoral es un crecimiento de los partidos pequeños, que lo estamos viendo como nunca antes. O sea, a 6 meses de la elección ya los traemos. Reforma lo traen 31, yo lo traigo 22. Los chicos. Los chicos, Y que son Leo, incluyendo al verde. intermedias. incluyendo al verde. O sea, quitando los tres grandes, PAN, PRI, PRD. Reforma trae 31, yo lo traigo arriba de 20. El mayor histórico que fue de hecho, 2009 esto es cuestiona, 18%. Esto cuestiona nuestra idea de los chicos. Sí, ya no son tan chicos. Ya no, ¿a qué le llamamos un chico? Bueno, No, si más tiene bien, razón cuestiona Reforma, nuestra desde idea de los 13 grandes. o de los grandes. Cuestiona ¿Ok? nuestra idea de los 11 y grandes. 13 hay una gran No, diferencia. no, no, pues Entonces están en el el verde ya margen no de es chico o el PRD ya Ah, es eso Yo creo voy. que el PRD ya Como no es tan grande como creíamos. Podemos hablar de fuerzas, Interesante. de- Bueno, de entonces, fuerzas emergentes. A ver, entonces la muy segunda importante. cosa que va saliendo interesante rumbo a la elección intermedia es, pues ya que los chicos no son tan chicos y de Y que que hay un podrían- grande que ya no está tan Ahora, grande. exactamente. en este caso, A ver, Perdón, una Ulises, cosa muy Ulises. importante, muy rápida. Sí. Lo que más ha cambiado no son estas preferencias, sino el ninguno. Y esto es algo, los que dicen ninguno, los que a la pregunta por quién votarías por ninguno, te voy a dar una idea. En la elección del 2002 era 7%, en el cambio de gobierno era 16%, en noviembre de 2009 era 22%, en este momento es 34%. Bueno, eso Es también decir, te dice algo, que están contra el 34% establishment. de aquellos a Claro. los, los que le independientes pediste, han aumentado. dijeron por ninguno. O también puede ser Es decir, es el volatilidad, efecto, este trashing de las instituciones, este saqueo de las instituciones que hemos visto alrededor de Me chocan está todos. teniendo un Gracias. precio, Me chocan todos. lo cual apunta Sí. hacia, si esto se mantuviera y siguiera así, a una participación probablemente más baja, aunque solo Buen Día proyecta, pero Sí. bueno, me atrevo a decir que si esto se mantiene así, podría ser una elección con muy poca participación. Lo cual es música para los oídos para el PRI. Bueno, para quienes tienen identidad Bueno, pues partidista, ¿no? a ver, pero no, Pero y hay el que otro tiene la mejor fenómeno. maquinaria de movilización es el PRI, Lo que de voto indican duro. también los datos, y no sí. se nos olvide, quiero señalarlo porque se nos pasa, es que se detuvo la caída del PAN. Sí. El PAN venía bajando en preferencias muy claramente, y en estas últimas encuestas como que encontró ¿El PAN piso. podría ser beneficiario de todo lo que está Sin ocurriendo? lugar a dudas. Porque intercambia votos con el PRD. Acuérdate que Sí. es un conjunto de votos no priistas, ¿no? Y sí intercambian entre ellos votos entre el Y PAN y el PRD. ha sido el más ajeno, digamos, a este toma y daca entre PRI y PRD por la de Ayotzinapa, pues ha estado ajeno. Y por la estructura de competencia, lo insisto en ello, en el norte del país, todo lo que pide del PRI va casi directamente a manos de Acción Nacional. Pero aquí sale otra tercera pregunta muy interesante, que es, a lo mejor en las encuestas se ve una caída por las preferencias del PRI, pero a lo mejor por la caída en la participación, el PRI acaba siendo el gran ganador de la A eso me refiero elección, con ¿no? el tipo de elección al que vamos, ¿no? Así es. Una anotación sobre el tema del PRD, porque aquí creo que sí el chiste que lleva mucho tiempo sobre este partido puede aplicar de por qué el PRD por qué el PRD tiene tantos militantes. Sí. Porque no puede tener simpatizantes. ¿no? Es decir, es esta idea de te quedas con tu voto duro, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la otra reflexión, ¿qué va a pasar entre la primera y la segunda fuerza electoral? Yo creo que el PAN, por lo menos nosotros nunca lo hemos tenido tan débil, siempre lo hemos tenido entre 23, 25, y sí creo que es el que se salva de todo este escándalo, es el único que no ha estado involucrado, y nuevamente es un jugador muy importante prácticamente en 7
de las gobernaturas. De las 9 gobernaturas, donde Claro. va a haber niveles de participación de 60%. Sí, Entonces, porque las de gobernador, ahí sí la gente se moviliza, ¿no? Porque hay algo más en juego, y ¿no? en el tema del voto Se importa más. Sí, claro. desde antiprista, es muy interesante también que una posible alianza tácita, implícita de PRD con el PAN, con el PAN. Con el PAN. sería muy interesante porque no funciona igual en cada lugar. De hecho, me llama mucho la atención una declaración o una petición que le hizo Cuauhtémoc Cárdenas a Navarrete sobre dónde le incomodaba mucho que se diera esa alianza, y citó el caso de Sonora. Y se me hizo muy interesante porque en Sonora una alianza podría hacer la diferencia electoral en la Pero gobernatura. le conviene ahorita por al ejemplo. PAN aliarse Bueno, con el conservar PRD. Sonora sí tiene valor. Es que Sí, pero no le cuesta ahorita al PRD aliarte con el PRD. En una local menos que en una nacional, ¿no? Ok. Pero incluso por digamos, al PRI le beneficia la fragmentación, digamos, del voto. Sí. No puede ganar en un montón de lugares con 30%. Sí. En el Distrito Federal vamos a tener delegados que probablemente sean electos con 30% de los votos. ¿Cuál es la receta contra la fragmentación? Pues estas alianzas, ¿no? Que para que me ganes, pues necesitas 40% de los votos, aunque sea 5, 8%. O sea, de lo que sumar. Sumas voto antiprista. Así Sí. Esa puede ser una fórmula para esta elección. Ahora, ¿le va a costar al PRI la mala economía, los escándalos de corrupción, el tema de la inseguridad a Ayotzinapa? Depende de lo que... Digo, si ve uno la encuesta de Reforma, dices, desde luego, cayó 10% 10 puntos, no 10%, cayó 25% en realidad, cayó 10 puntos la intención de voto a favor del PRI. A ver, una primera cosa que decir sobre Ayotzinapa como ciclo noticioso. O sea, en mi vida he visto un evento que dure tanto en las noticias como el caso de Ayotzinapa. O sea, en mi vida nunca he visto algo que Bueno, la muerte de sobreviva Colosio, tanto, ¿no? porque no duró tanto. ¿No? No, porque ahí lo que importaba era que se le sustituyó rápido. Llegó Cedillo. No, por ok. cierto, y no tiene el más mínimo efecto en el acuerdo del presidente Salinas. Sí. Lo tiene después la muerte de Ruiz Massieu. Sí. Ya Ujú. cuando dicen los mexicanos, Ya. bueno, ya, ¿no? Ujú. Se pasaron, pero bueno, yo no había visto algo que dure tanto en el ciclo noticioso. Ya tiene casi 2 meses. No, o más. Fue a casi finales 3, de septiembre, ¿no? Sí, fue en Va para 26 de 3 septiembre. meses, ¿no? Ujú. Entonces lo que tú preguntas depende de cómo dure, cómo se mantenga esto, y tiene que ver, en realidad, ya no es el caso Ayotzinapa, sino son las movilizaciones Ujú. de los grupos que están alrededor que es una izquierda movilizada y de algún modo violenta, vale decirlo. O sea, no han sido muy generosos con los edificios públicos en donde se han movilizado. Pero eso no le beneficia al Por PRI. eso, pero durará. A ver, ¿cuánto dura esto hacia adelante? ¿Llega hasta julio del año que entra? Lo dudo. Lo que es inevitable, eso sí, es que no va a ser una economía así bullísima. No, como está no las vamos a cosas. llegar a la votación con un crecimiento económico. Creo que a ver si llegamos con un crecimiento económico positivo, es decir, a ver si no llegamos con una misma economía estancada, pero sobre todo hay que ver los movimientos de precio. Ahora, si se radicaliza mucho la protesta de Ayotzinapa, yo recuerdo por lo menos en el 94 que con la Así es. rebelión del ZLN, Otro escenario. pues se fortaleció el PRI porque mucha gente que es muy conservadora dice, híjole, ¿no? Sí, hijo, qué terror que hayan matado a los 43 chavos, pero también me da mucho terror que anden quemando la puerta del Palacio Y la- Nacional, y ¿no? la Pero yo no creo que participación ya se fue eso sea un 75. atributo privado del PRI. Ya ¿No? o sea, digo, ya hubo comparte alternancia. con Acción Nacional. Ya hubo alternancia en este Ok. país, ¿no? Ya no es el único que puede Yo creo salvar al país. que de el todo, ¿no? impacto de estos temas va a depender de los spots de campaña. ¿Cuál va a ser la agenda de la campaña? Claro. Y todo esto que tú mencionaste, bueno, es muy buen material para spots de la oposición. ¿Qué es lo que ellos van a enfatizar? ¿Qué es lo que van a estar repitiendo, digamos, a lo largo de la campaña? Ahí yo creo que vamos a ver realmente un efecto adicional de todos estos eventos, porque los spots ¿Qué nos van a ver? recordar. Pero eso está interesante. ¿Qué utilizarías lo de la Casa Blanca, lo de De Ayotzinapa, ahí lo que el efecto noticioso a mí no me parece tan relevante Sí. como como esto puesto en mayo o esto puesto Bueno, es que a lo mejor el claro ciclo que hay que noticioso decir algo. sí llega en julio, en abril. porque va a estar en los spots de qué pasó con los Sin chavos, duda, ¿no? Sin qué duda. pasó con la Casa Blanca, ¿no? Esa es O una sea, primera condición, la de temas. La segunda es, porque al final son temas nacionales, tu capacidad para hacer esto local.
Sí. Porque cuando hablamos de estos microclimas políticos o lo que está pasando en cada gobernatura, no necesariamente todo el mundo está pensando en los temas nacionales como lo que va a decidir su voto. En Nuevo León les importa lo que está pasando ahí. Claro, en Sonora les importa lo que está pasando ahí, Querétaro, San Luis, incluido Aunque Guerrero o Sí, pero tampoco son una isla. Pero hay que nada más quisiera decir esto de la comunicación Sí, ya política. nos tenemos que ir. Acuérdense que los partidos políticos pusieron la comunicación política una camisa de fuerza espectacular, porque no puedes decir nada antes de no sé cuándo, porque hay un periodo de precampaña, luego uno de silencio, luego uno de campaña de solo un mes, y si realmente, no sé quién lo diseñó, pero si el chiste... Pero ha habido unos estrategas muy Un mes, inteligentes que le han pero- dado la vuelta a eso. Bueno, Ulises. pero en mayo Y estamos pensando en el verde. vamos a tener, no es tan difícil. vamos a tener, pero que dejen de ver, vamos a tener una campaña como tal de un mes. Sí. De un No, mes. pero ya la campaña está. electoral será de un Y mes. en los estados ya está destapado. Entonces, Todos los estados donde he cuidado, ido ¿no? que hay elecciones está destapado. A eso me refiero, porque trae su propio destapado. clima. Dándole claro, la vuelta a la ambiente ley, electoral. Claro, sí, o Haciendo no, cosas o no, legales, Ulises. no sé, haciendo cosas legales, cosas legales. El mes que entra ya vamos a tener algunos candidatos, ¿no? Así Supuestamente ya empiezan entonces pues ya va a ser más interesante y también irle siguiendo la temperatura a estos casos, a la los popularidad del estados. presidente, en fin, ¿no? Y ya habrá campaña, porque viene el periodo de precampaña a partir del 10 de enero, Sí. y para mí las mediciones no sirven para nada hasta que hay campaña. Bueno, pues va a ser muy interesante. Paco, muchas gracias Al por contrario, venir. gracias a Jorge, ti. gracias. Gracias. Ulises, Encantado, muchas como siempre. gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado.